de la doctrina del nombre de Dios, que he querido que la vayamos desarrollando. Llevamos que 3 enseñanzas acerca del nombre. Esta es la 4ª enseñanza, pero los que han estado podrán ya asimilar más. Pero quiero que esta enseñanza cada día nos quede más clara. Vamos a la diapositiva 13, gracias, ahí la tenemos. Quiero que hablemos acerca de los apelativos de Dios, títulos y apelativos dados a Dios en el Antiguo Testamento. La doctrina del nombre de Dios define que Dios no tiene sino un nombre. Es decir que los nombres de Dios, eso no es correcto. Dios solo tiene un nombre. Y tenemos que nosotros ya entender es cómo ese nombre se fue revelando o se fue dando a conocer hasta tener nosotros claridad, como se dice, tener nosotros la revelación plena del nombre de Dios. Entonces, cuando hablamos de títulos y apelativos dados a Dios en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de apelativos, apelativos es un nombre que se da a una persona en vez del suyo propio y que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue. No sé si con esta explicación le quede claro que es un apelativo. Es decir, eso, digamos, una forma como se llama a alguien en vez de llamarlo por el nombre. ¿Sí? Entonces, que lo califica, que le salta una cualidad o un defecto, y desde luego a eso se llama apelativo. Aunque sea hipotéticamente, podemos dividir el estudio de los apelativos dados a Dios en un esquema cronológico. Es decir, la Biblia no es que nos diga dividan así, sino que para poder entender, pues se ha venido haciendo una división por etapas, pero no porque la Biblia diga tiene que darlo a conocer así. Eso es lo que quiere decir esta parte. Podemos distinguir 3 fases en su uso, aunque ninguno de esos apelativos es una completa revelación de Dios. Es decir, los títulos o apelativos que vamos a ver a continuación no revelan todo lo que es Dios, sino una característica, una cualidad de Dios. Algunos hombres en la antigüedad se dieron cuenta de esto y, deseando conocer más de Dios, expresaron el anhelo al requerir conocer su nombre. Vamos a leer entonces la primera cita, Génesis capítulo 32 y el verso 29. Génesis 32 y verso 29 dice que entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Quiere decir que detrás de los apelativos, de los títulos que se le daba a Dios, los hombres, y en este caso los patriarcas, quisieron conocer el nombre de Dios. Quiere decir que no les había sido dado. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué más le dijo? Que es admirable. Fíjese que no le da a conocer el nombre, pero le da un apelativo. ¿Cuál es el apelativo ahí? Admirable. Es decir, no le dice yo me llamo, sino que dice: ¿por qué pregunta por mi nombre? Porque mi nombre es admirable. Quiere decir que
que ese es un apelativo, es una cualidad que tiene ese nombre. En la fase abrahámica, como se llama, en la época de Abraham, Génesis 12 y el verso 1 y verso 2, dice que Dios llamó a Abraham diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En esa fase abrahámica se dice que Dios llamó a Abraham. El término Dios es un apelativo, es un título que se le da, Dios. En la Constitución de Colombia hubo una discusión cuando en el año 91 se estuvo revisando para hacer los ajustes a la Constitución, las reformas, y era porque decía: en nombre de Dios y de la patria. Entonces alguien decía en la discusión que hubo: sí, ahí dice en el nombre de Dios. Y algunos dijeron: no, quitemos eso. Eso fue un debate que hubo fuerte, porque querían que no existiera en la Constitución la invocación del nombre de Dios, es decir, del apelativo en este caso. Entonces decían: quitemos el nombre de Dios, en nombre de la patria. Y hubo una discusión fuerte, no sé si ustedes alcanzan a recordar que eso salió por noticias, y que el uno decía que quite, el otro que no lo quitemos. La Iglesia Católica dijo: no, este ha sido un país confesional, ha tenido una religión, y entonces no, ya viene libertad de culto y todo el tema. Pero cuando alguien dijo: sí, pero estamos discutiendo que el nombre de Dios, pero no sabemos cuál es el nombre. Dice: porque ahí dice en el nombre de Dios y de la patria, pero ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces, cuando se dice Dios, Dios es un apelativo, es decir, Dios es un título, digámoslo así. Pero Dios se le aparece a Abraham, o Dios habla con Abraham: te bendeciré. Quiere decir que Dios se da a conocer como el Dios que bendice, aunque el nombre no había sido revelado. ¿Nos va quedando claro esa parte? Abraham obedeció a Dios, creyó en su promesa y alcanzó la bendición de compenetrarse tanto en Dios que obtuvo la oportunidad de llamarlo de varias formas. Tenía una relación tan íntima con Dios que fue llamado amigo de Dios. Es decir, lo llamó de mucho, digámoslo así, con muchos apelativos, es decir, con muchos títulos, pero no lo llamó por un nombre porque no les había sido revelado. Santiago capítulo 2, verso 23, la escritura dice, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de ¿quién? De ese apelativo Dios, de ese título, fue llamado amigo de Dios. Aquí viene entonces, vamos a comenzar, vamos a la diapositiva, y entonces vamos a comenzar a ver qué apelativos se usó en aquella época, o Abraham usó, o en la fase abrahámica se usaron para llamar a Dios. Uno de esos es el Elión, es decir, así se le llamaba a Dios. Eso es un apelativo, no es un nombre. El Elión. Otro, el Roy. Otro, el Shaddai. Otro, el Betel. Otro, el Olán. Otro, Eloa. Y el otro, Elohim. Fíjese que aparece él. Entonces ese él era la característica de mencionar a Dios.
Él. ¿Quién es Él? Dios. Pero entonces, para poder saber qué clase de Dios era, entonces le agregaban, por ejemplo, Elión, que significa ¿qué? Dios altísimo, o altísimo. Entonces, ¿cómo llamaban? El Dios altísimo, el Elión. El Roy, ¿qué significaba el Roy? Dios me ve. El Shaddai, Dios omnipotente o Dios todopoderoso, o también se le decía el Dios que amamanta, porque el Shaddai tiene que ver con amamantar. Entonces, el que amamanta, el que cuida, el todopoderoso. Entonces, pero ninguno de esos son nombres de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eran apelativos. Como decir usted hoy, el Dios que me sana. Alguien dice, dígame su nombre, ¿cierto? El Dios que me ve, dígame su nombre. ¿Sí? El Dios que me escucha, dígame su nombre. Así era conocido Dios. El Olán o el Betel significa Dios de Betel. Betel significa casa de Dios. En otra palabra, el Dios de la casa de Dios. Es decir, el Dios de la casa. Así era llamado. El Olán, Dios eterno. Eloa, sencillamente Dios, el título. Y Elohim era o es una forma plural de Eloat, es decir, la forma plural de Dios. No plural en cuanto a personas, sino plural en cuanto a atributos. Poder, grandeza y fuerza. Es decir, cuando la escritura habla del Elohim, Elohim se está refiriendo a ese Dios que tiene poder, grandeza y fuerza. Por eso se llama el plural de Dios, no de Padre, Hijo y Espíritu Santo como la Trinidad lo presenta. No existe eso. Y cuando la escritura usa el Elohim, especialmente en el Génesis, usted puede ver capítulo 1, el Elohim, el Elohim, o el Eloa, y el plural del Eloa es Elohim. Se está refiriendo al Dios que tiene el poder sobre los poderes, el Dios que tiene la grandeza sobre los grandes, el Dios que tiene la fuerza sobre los fuertes. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Elohim. Entonces, ¿qué significaba Elohim? Entonces, el Dios de poder sobre los poderes, de grandeza sobre grandezas, de fuerza sobre fuerzas. Así que, ¿cuántos tienen a Elohim? Claro, hoy ya no cantamos Elohim, 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 porque ya tenemos la revelación del nombre. Pero en aquel entonces Elohim. Por eso se dice que Elohim dijo, hagamos al hombre. Entonces, y dijo Elohim, y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos al hombre. Entonces, algunos dicen, hermano, pero si ¿acaso hagamos no es un plural? Sí, pero Dios en ese pasaje no está hablando con otro Dios. No está hablando con el Hijo, porque el Hijo nació fue tiempo después. Es decir, la manifestación de Dios en carne no se dio antes. Es decir, el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, si hablara con alguien diría, y Dios le dijo. Si hablara con uno. Si hablara con dos o tres o más, diría, y Dios les dijo. Pero el pasaje dice, Elohim dijo. ¿Y por qué dice hagamos? La palabra hagamos es un plural majestático, se llama majestático. Es decir, un plural que denota grandeza, poder y fuerza. En otras palabras, alguien que diga hagamos para los hebreos era el que tenía el poder sobre los poderes, la fuerza sobre la fuerza
y la grandeza sobre las grandezas. Entonces, y dijo Elohim, hagamos al hombre. Y por eso termina el verso 27 diciendo, y creó Dios al hombre. Y creó Elohim al hombre. No dice, y crearon, porque no son dos ni tres creando al hombre. Y lo hizo a su imagen. ¿Y a cuántos hizo? Hizo uno, llamado Adán. Es decir, si fueran tres, hubiera hecho tres hombres, ¿cierto? Entonces Dios no habla de Elohim respecto a tres, sino sí tres, pero tres atributos. ¿Estamos quedando bien ahí? ¿Nos está quedando claro esa parte? Entonces, cuando la Biblia nos habla de el Elión, el Dios Altísimo, Génesis capítulo 14, verso 18 al 20. Dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, ¿de quién? Del Elión, que quiere decir del Dios Altísimo, creador de los cielos. Es decir, está hablando de uno, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo. Melquisedec es un sacerdote que aparece en las Escrituras, del cual no se sabe su genealogía, es decir, no se conoce sus padres, no se conoce su madre, es decir, no su descendencia. Es un sacerdote que aparece y a semejanza de él viene luego Cristo. Digamos en el sentido, o Melquisedec está a semejanza de Cristo, se puede decir también, en el sentido de que no hay padre, no hay madre, porque aparece en la historia. Y entonces, pero Melquisedec era sacerdote ¿de quién? De el Elión. ¿De quién? ¿Y qué es el Elión? Un apelativo. ¿Del Dios qué? Eso lo estuvimos viendo en el último mensaje, creo que. ¿El Dios qué? Altísimo. Es decir, ¿cómo llamar a Dios? El Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es decir, es la forma de decir, yo no sé cómo se llama, pero que Él es el Dios Altísimo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dice que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec. Vemos el sacerdote que era cananita, Melquisedec, adorando a Dios. Abraham se identifica con él en su fe y convicciones. Además, el versículo 19 amplía el concepto de Dios llamándolo creador. Es decir, no solamente es el Altísimo, sino que Él es el creador. Ese el Roy que veíamos ahora, Agar usa este término reconociendo a la deidad que vela o cuida de ella. Aunque algunos piensan que se puede traducir, Dios me ha visto y todavía estoy viva. Es decir, esa fue una, digámoslo así, los apelativos aparecen en las Escrituras en el intento del hombre de conocer a Dios. Digamos, si en esta mañana no nos hubiera sido revelado el nombre a nosotros, los que estamos hoy acá, ¿cómo haríamos este culto? Si no se nos hubiera revelado el nombre de Jesús, si no tuviésemos todavía en la historia la revelación del nombre de Dios, ¿cómo haríamos este culto? ¿Cómo adoraríamos a Dios? Pregunto, ¿lo adoraría o no lo adoraría? ¿Cómo lo adoraría? ¿Sí? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo adoraríamos a Dios? Entonces, seguro que cada uno diría, desde mi experiencia. Entonces, Agar dice, yo no conozco el nombre de Él, pero en este desierto, mi hijo muriéndose, yo lo dejo allá y volteo el rostro para no verlo morir, pero escucho la voz de Dios que me dice, Agar, ¿qué tienes?
levántate, alza al muchacho, porque yo haré de él una nación grande. Y en el momento se le abren los ojos y ve una fuente de agua para darle de beber al muchacho. Entonces ella, ¿qué dice? Yo no lo conozco, yo no sé cómo se llama, pero lo que sí sé es que es el Dios que me ve. ¿No le parece bonito? Es el Dios que me ve y estoy viva por Él. Aleluya, aleluya. Entonces, cuando el nombre del Señor no era conocido, se conocía por las experiencias de la vida, porque Dios se mostraba de alguna manera, porque Dios se daba a conocer. Y entonces en ese intento decía: yo no sé cómo se llama, pero lo que sí sé es que Él es el que me ve y por eso estoy viva, decía Agar. Entonces se llamaba El Roy, el Dios que me ve. Él es un apelativo. Gloria al Señor. Génesis capítulo 16, verso 13. Dice que entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. ¿Cómo lo llamó? Tú eres Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿Cómo se dice? ¿No he tenido experiencia con él aquí? Son bonitas las palabras. Cuando la Biblia habla del Shaddai, Dios omnipotente o todopoderoso o el que amamanta, es el Dios todopoderoso para suplir todas las necesidades del hombre. Cuando se dice el todopoderoso, estamos hablando del que suple todas las necesidades. El que le paga a uno la gasolina para el carro. Ya lo escucharon. La aguja en rojo. Y no tuve que pedirle a nadie contarle. Ni siquiera le pedí a él, créalo, ni siquiera. Y esta es la hora que caí en cuenta, ni siquiera le dije: Señor, yo ahora salgo y ¿por qué no me provee una hermana por ahí con plata? No, porque Dios puede hasta una viuda pobre como aquella de Sarepta, y puede ponerle una viuda que no tenga nada para que lo sostenga, porque el que lo sostiene no es la viuda, es el Dios de la viuda. ¿Sí? Pero es el Dios que suple todas las necesidades. ¿Usted sabe que el Dios todopoderoso sabe manejar carro? Automóvil. ¿Usted sabe que Él maneja automóvil? Se ríen. Maneja automóvil y sabe para qué sirve el freno, el acelerador. Aquí está mi esposa, que puede contarle y decir qué fue lo que pasó cuando veníamos del Caquetá, y veníamos en el carro con mis hijos, y en una curva la llanta trasera cogió un barro que no se veía barro, pero se veía un polvo, pero por dentro, debajo del polvo estaba el agua, digámoslo así. Yo cogí la curva y me acerqué mucho, y cuando pisé ahí, la llanta cayó sobre el polvo ese húmedo. De una vez el carro giró así y comenzó a girar. Un abismo, pero un abismo profundo. Así que estoy aquí para contarles quién es el Dios todopoderoso. Un abismo profundo. La carretera no era muy ancha, era una curva, y el carro quedó, yo perdí el control en el sentido de que el carro solamente giraba así. Yo recuerdo que en los giros yo veía cada rato el abismo, y lo otro es la peña. Una peña, un abismo. Yo no acaté, no sé, tampoco me dio nervios. Me dio nervios fue después. Pero en ese momento no me asusté. Yo me entretuve con la cabrilla.
Cuando se veía el carro para allá, ¡pum!, le daba para acá, y contra la peña, ¡pum!, le daba para allá. Fueron varias vueltas, yo quedé como dando vueltas allí. Y yo recuerdo que en ese momento escuché a mi esposa que dijo: hay poder en el nombre de Jesús. Yo la escuché. Cuando ella dijo así, el carro quemó llantas. Que quemó llantas como cuando usted escuchaba frenadas así, y salió como el olor de llanta quemada. Quedó el carro frenado y quedé mirando hacia arriba, bien centrado en la curva, en la carretera. Quedé mirando hacia arriba y yo caí en cuenta. Yo dije, cuando el carro frenó, yo dije, llega otro en la curva y me acaba. Y caí en cuenta que me podía acabar. Y entonces yo vi que el carro ya estaba parado. Entonces yo fui a arrancar, a acomodarlo, bien sea para arrancar o para devolverme. Y cuando fui a arrancar, el carro no me arrancó. Frenado el carro. Y entonces yo, pero acelero, no arranca. Y cuando me doy cuenta que la palanca del freno de emergencia estaba arriba totalmente. Y yo miro, le digo: Carito, ¿usted subió la palanca? Me dice: no, en ese tiempo ya no manejaba. Dice: no, yo ni sé para qué eso. Y yo les digo hoy, yo no la subí. Yo no la subí, se lo digo con toda sinceridad. El Todopoderoso, el Shaddai, maneja carro. El Shaddai sabe para qué es un freno de emergencia. Y dicen que el freno de emergencia hay que activarlo con cuidado porque se puede reventar. Pero el Dios del cielo levanta la palanca con fuerza y sostiene la guaya para que no se reviente. Así lo hizo con nosotros. Así que el Dios, aunque no supiéramos el nombre, yo le diría de esta mañana: estamos adorando al Dios que frena un carro cuando pierde el control. No sé cuántos quisieran tener ese Dios cuando estén en peligro. Aleluya. Así no conociéramos su nombre, pero con saber que Él es el Dios que me ve, con saber que Él es el Dios todopoderoso, ¿le basta o no le basta? Aleluya. Yo quiero que usted vea más allá de invocar el nombre. Vea más allá a quienes que estamos invocando acá en esta congregación. Aquí no estamos invocando por invocar un nombre. Aquí estamos invocando al que tiene un gran nombre, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Shaddai. Digan amén, digan amén. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús, la gloria. Aleluya. Es el Dios que demostró su poder multiplicando la descendencia de Abraham e hizo de él una nación grande. Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de 99 años. Aleluya. ¿Era qué? Abraham de ¿cuántos? 99. Cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Amén, 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 amén. ¿A cuánto nos ha parecido el Dios Todopoderoso? Y nos ha dicho, yo soy el Dios Todopoderoso. Jóvenes, Superman le quedó chiquito. La Mujer Maravilla, y en el tiempo de nosotros eran ellos. Ahora ¿quiénes son? Pokémon. ¿Y cuál otro? Los que sean. Los que sean. El hombre increíble en 3D, en 4D, no sé qué. Es decir, no hay Dios como el Dios. Jóvenes, cuando estén en peligros, invoquen el nombre del Señor y van a ver.
Jóvenes, cuando estén en peligro, invoquen el nombre del Señor. Yo quiero que ustedes conozcan que el Dios único es el Dios todopoderoso. A Él se le someten reinos, poderes, dominios. Todo está bajo el poder de Él. Al nombre de Jesús la gloria. Al nombre de Jesús la gloria. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Dios todopoderoso? Aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya, alábelo en esta mañana. Confíe en Él. Confíe en Él. Confíe en Él. Aleluya, confíe en Él. Confíe en Él. Hablando con Heriberto Ferreira, de quien les hablaba ahorita, cuando yo comencé a hablarle, yo le dije: Dios es grande en misericordia, mire dónde lo tiene. Le dije: esta no es una cárcel, eso es un refugio. Así le dije: Dios no lo mandó a la cárcel, lo mandó a un refugio. Le dije: mire los que están acá, unos grandototes de verdad, muy grandes, acuerpados, no sé por qué, seguro para ver si dominara al ser humano, gigantes de verdad, bien acuerpados, armados. Yo le dije: mire cómo Dios es tan bueno, hasta le pone a esta gente que lo cuide. Le dije: usted no está en la cárcel, usted está aquí, es exiliado. Lo trajo el Señor aquí y le puso guardianes acá para que no lo maten, y le traen la comida para que la coma. Le dije: sepa de que el Dios que tenemos es Dios grande. Cuando inicialmente le dije que qué pensaba entonces hacer, me dijo: pastor, yo no soy capaz. Dijo: tengo muchos, pero muchos enemigos, y yo no sé cómo será la vuelta. Así me dijo. Así me dijo: pastor, yo no sé cómo será la vuelta. Dijo: ¿cómo hago yo para serle fiel a Dios? Me decía: ¿cómo hago si es que lo que me viene es terrible? Pero yo le dije: mire sus puños, son de carne. Le dije: si usted quiere usar sus pies, son de carne, no huesos, que se le pueden partir. Le dije: además de puños y pies, ¿qué más podrá hacer usted con la cabeza? Yo creo que no puede hacer nada más. Le dije: ¿por qué no mira y piensa que el Todopoderoso puede poner a sus enemigos, si ellos no se arrepienten, los puede poner a que se maten entre ellos incluso? Cuando le dije así, dijo: pastor, antenoche, era las 2 de la mañana, y estaba leyendo Primera de Samuel 17 y 18, y ahí dice que puso a los enemigos a que ellos se mataran, y a su pueblo le dijo: no hagan nada, no hagan nada, porque la victoria está dada, y la victoria es de Jehová. ¿Será que Dios puede poner a los enemigos que entre ellos se acaben por librar a uno? Estoy seguro que el Dios que tenemos a usted lo guardará, a usted lo librará, a usted lo ayudará. Aleluya, 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 aleluya. Hermano, vea, el Dios que tenemos es suficiente. Amigos, si usted quiere defenderse en la vida, va a perecer, porque el que gane su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del Señor la ganará. ¿Y en qué consiste eso? Deje que sea Dios el que pelee por usted. Deje que sea Dios el que lo defienda. Deje que sea Dios el que lo ayude. Porque el Dios que tenemos hace cosas extraordinarias. Lo que ninguna fuerza militar puede hacer. Lo que ninguna fuerza humana de inteligencia puede hacer. Lo que las armas no pueden hacer. El Dios de los cielos lo puede hacer grandemente. ¿Conocen la historia de Armero Guayabal, allá en el Tolima, cuando 24,000, 25,000 habitantes perecieron?
una avalancha. Anoche pasé por ahí, es un desierto, ya hay árboles, pero que las casas están sepultadas. Usted ve el hospital sepultado, usted ve todo, fantasma, un pueblo fantasma como llaman. Pero ¿sabe qué pasó allá que no han contado? Que unos hermanos, cuando vieron que la situación venía, y unos amigos corrieron al templo a refugiarse en allá. Y dice que el pastor era un pastor alto. Dice que al ver que venía la avalancha, le dijo: salgamos de acá porque eso se va a ir. Salgamos. Pero ¿salir a dónde? Si la avalancha viene por todas partes. Es que el río viene acá y da la vuelta así, vea, hace así. Pero el río y el pueblo está acá, o estaba ahí. Y el cañón del Nevado del Ruiz es un cañón así que llega derechito al pueblo. Lo único que es que el río daba la vuelta así, daba la vuelta y salía por acá. Y la avalancha lo que hizo fue seguir derecho y arropó toda la ciudad. Y dice que el hermano pastor, no recuerdo ya el nombre de él, hermano Martín Calvo, hermano Martín le dijo a ellos: no nos quedemos aquí ya. Y había una muchedumbre, la gente se fue, del pastor, la iglesia, y unos hermanos que alcanzaron a llegar, la iglesia. Y cuando salgamos, y salieron, y llegaron hasta que la avalancha ya venía, y miraron la avalancha, ya no podían correr más. Corrieron, y el pastor dijo: párense, ya no más. Tomemos de las manos e invoquemos al Señor. Y si perecemos, que perezcamos, pero invocando al Señor. Y los amigos levantaron las manos con los hermanos. ¿Y sabe qué pasó? La rueda que se formó allá, la avalancha llegó sin haber ningún muro, pero el Todopoderoso puso el muro y la avalancha hizo así. Los creyentes allí, y por el otro lado la avalancha hizo así, y la avalancha siguió acá y los creyentes quedaron metidos allí, y aquí la avalancha se unió y ellos quedaron en un lugar donde la gente decía, la gente inconversa lloraba, reconociendo que tenemos el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Digan conmigo: el Dios Todopoderoso está aquí. ¿Cuántos lo creen? El Dios Todopoderoso está aquí. Otra vez digan conmigo: el Dios Todopoderoso está aquí. Y yo quiero que usted crea en esta mañana: el Dios Todopoderoso está aquí y Él es su Dios. Adórelo, adórelo. Uno que quiera exaltar a Dios, el Todopoderoso. Amén, amén, amén. Digan amén, digan amén. Digan amén. El Dios Todopoderoso está aquí en esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. No le estoy contando fábulas. No le estoy contando cuentos. Le estoy contando lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Lo que Dios hace. Aleluya. Yo llegué ahora a Ibagué. Llueva, llueva. Y era un día antes de la convención. Llueva y llueva. Y había una preocupación. El estadio no tiene cómo refugiarse del agua. ¿Cómo hacemos?
Pero dijimos, el Dios nuestro es todo poder. Y Él puede detener la lluvia ya. ¿Sabe qué hizo? Lo hizo. El día jueves nos envió sol. Ni una gota de agua cayó. Y los hermanos con su sombrilla, porque era el sol, no era el agua, era el sol. Estaban preparados, que hasta unas iglesias compraron sombrillas para vender para ProTemplo. Y vendieron para el sol, no para el agua. Pero el segundo día, Dios es tan bueno que hasta les ayudó a vender las sombrillas. Ese sol era para que vendieran las sombrillas. Porque al otro día, ni sol ni agua. Y como me permitieron dirigir el último culto, yo le dije a los hermanos, a todas las que habían ido, le dije: no nos vamos a ir si no miramos a lo alto. Y yo estaba en la plataforma, el estadio son para 28,000 personas, y yo estaba mirando el estadio y tenía una visibilidad acá bastante amplia. Y entonces yo le dije: miren hacia arriba. ¿Y sabe qué había arriba? Al lado del estadio, una nube negra ya. Al otro lado miré y había otra nube negra. Pero el único lugar donde no había nube negra era encima del estadio. El Dios que tenemos sí está con nosotros. El Dios que tenemos sí está con nosotros. El Dios que tenemos sí es verdad. El Dios que tenemos sí es verdad. Iglesia, eso es lo que tenemos que aprender. Usted y yo tenemos un Dios muy grande. Un Dios muy grande. Un Dios muy grande. Un Dios muy grande. Un Dios muy, pero muy grande. Y yo quiero que se lo aprenda en la vida. Tiene un Dios muy, pero muy grande. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Qué son sus problemas para Él? Los grandes problemas suyos, ¿qué son para Él? ¿Qué son las cosas que usted dice: no puedo, pastor, ya no puedo? ¿Cómo así? Lo que a usted le es imposible, ¿qué es para Él? Nosotros a veces es que se nos olvida quién es el Dios. A veces nosotros invocamos a Jesús y no creemos quién es Él. A veces decimos: yo tengo a Jesús, yo soy de Jesús, pero no sabemos quién es Él. Qué bueno que en esta mañana se nos recuerde que el Dios que tenemos es el Dios, el Shaddai, el Dios de la montaña. También se le llamaba el Shaddai al Dios de la montaña. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, aún por encima de la montaña. Digan amén. Aún por encima de la montaña. Iglesia, por encima de las dificultades. Amén, amén, amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Vea, con esta misma identificación, apelativo, se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob. Decir, al abuelo, al hijo y al nieto. Y yo quiero decir, se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob. Y yo les traigo la buena: se nos apareció a nosotros. Aleluya, aleluya. Aleluya.
Estaba escuchando la palabra en la convención y no pude dejar de anotar un título de un mensaje que algún día seguramente Dios me dará, pero al menos el título le sirva a usted. Y el título es: que no me hablen de ellos, sino del Dios de ellos. Que no me hablen de Abraham, de Isaac, de Jacob, que me hablen del Dios de Abraham. ¿A quién quiere conocer usted más? ¿A Abraham o al Dios de Abraham? ¿A Isaac o al Dios de Isaac? ¿A Jacob o el Dios de Jacob? ¿A quién quiere conocer más? ¿Al predicador de tal o cual lugar o al Dios de ese predicador? ¿A quién quiere conocer más? ¿A la iglesia o al Dios de la iglesia? Yo quiero decir esta mañana, yo siento en mi corazón un afecto, un amor muy grande por el Dios de esta iglesia. Amén, amén. Por el Dios suyo, por el Dios mío. Él es el Dios que llena todos los vacíos, todos los espacios. Aleluya, aleluya. Él es el Dios que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él no solo es el Dios altísimo, no solo es el Dios que me ve, no solo es el Dios omnipotente, es el Dios de esta casa, y esta casa somos nosotros. Amén, 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 amén. El Dios de Betel está aquí. Amén, 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 amén. Alábelo. Un aplauso para el Dios de Betel. Un aplauso para el Dios de esta casa. Un aplauso para el Dios suyo, el Dios mío. Amén, 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 amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No se enamore de la gente, enamórese del Dios nuestro. Aleluya, aleluya. Por eso no siga hombres, ni los admire. Algunos son admiradores de pastores. Está bien, respételos y ámelos, pero no siga pastores. Admire hombres, sí, pero no lo siga. Ay, que este hermano tan dadivoso, este hermano tan amoroso, dé gloria a Dios por eso. Pero deje de estar detrás de los hombres, porque esa no es la razón del evangelio. La razón del evangelio es conocer al Dios de Abraham, no Abraham. El Dios de Isaac, no Isaac. El Dios de Jacob, no Jacob. Conocer el Dios de los pastores, no los pastores. El Dios de la iglesia, no la iglesia. Así que el Dios que tenemos aquí es el que me ve, el Todopoderoso, aleluya, el Altísimo, el Dios de la casa, el Dios eterno. Él es Elohim, el Dios de poder, de grandeza y de fuerza. Un aplauso para Él. Y esto quiero que usted lo haga del corazón. Ámelo, 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 ámelo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ame a Dios. Ame a Dios. Enamórese de Dios. Enamórese de Dios. Enamórese de Él y verá que lo va a ayudar. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso,
maravilloso. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Que el Dios que tenemos. Pónganse de pies. Aleluya, aleluya. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Y cuando en pruebas y luchas siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y en sus brazos nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Maravilloso, maravilloso.